Bueno, hoy el día de hoy se van a desarrollar las jornadas bajo el lema Una justicia legítima. ¿Qué importancia tiene esta actividad? Bueno, yo creo que el debate acerca de la naturaleza y funcionamiento del Poder Judicial es un paso fundamental para la mejora institucional, un poder que ha nacido o sido pensado hace más de 200 años en la Constitución de Estados Unidos como un poder aristocrático para, en todo caso, contraponer o detener posibles excesos demagógicos o populistas en los poderes que se eligen por voto popular, legislativo, ejecutivo. Obviamente pasa a ser un contrapeso respecto de todo movimiento, proceso de modificación del paradigma social, particularmente cuando se trata de desplazar los poderes económicos centrales hacia un poder más democrático que atienda más a los intereses de los ciudadanos que de las grandes corporaciones. El Poder Judicial es un obstáculo y rémora para esta transformación. Por lo tanto, que vamos a hacer un aporte consistente en un proyecto de ley reglamentario del artículo 110 de la Constitución, que respetando el carácter vitalicio de los cargos, establezca la obligatoriedad de concursar los mismos en periodos, por ejemplo, de 7 u 8 años, concurso antecedente a oposición, donde se amerite el buen desempeño, la buena conducta, y si realmente se han satisfecho las expectativas y parámetros de una buena gestión judicial. Me refiero a no tener atrasos, el número de sentencias confirmadas o revocadas por autoridad jurídica superior. Bueno, todo esto tiene que ser ponderado junto con la oposición, que es lo que habilita a los que vienen de fuera de la carrera judicial a poder aspirar a ocupar un cargo en la magistratura. Esto implica mayor carácter republicano, mayor resguardo del principio de idoneidad para acceder y continuar en el ejercicio de la función pública, y creo que también implica mayor poder del pueblo, en el sentido de poder controlar la actividad y desempeño de los jueces. Esto que usted ponía el foco en el poder popular, si se quiere, sucede muchas veces que hay como un trato diferenciado en la justicia cuando los que entran al sistema son pobres y cuando son ricos. ¿Cómo se puede pensar eso? Bueno, esto es un factor que distorsiona la administración de justicia y que yo diría además que está en riesgo de ser agravado, porque en el anteproyecto entregado de unificación de Código Civil y Comercial de la Nación se prevé un amplio desarrollo al contrato de arbitraje, que significa la privatización de la justicia. ¿Y dónde funcionan los tribunales arbitrales permanentes? Bueno, funcionan en las bolsas de comercio, en las cámaras empresariales. Es una justicia de clase. Yo no hago nada peyorativo respecto al nivel jurídico o su formación académica, pero sí digo que tienden a favorecer inexorablemente a quien ejerce el poder, a los socios de las entidades, y no a los que contratos de adhesión o por vía de contratos de usuarios y consumidores, etcétera, acceden. Y del otro lado, ese contrato de arbitraje tiene el enorme estigma de entregar nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional frente a tribunales como el CIADI, que son peores en lo que conozco y actuado que los propios tribunales arbitrales, ¿no? Uno de los temas que va a estar en estas jornadas de hoy y mañana es el concepto de independencia. ¿Qué sería la independencia? ¿Cómo podríamos repensarla en el Poder Judicial, ¿no? La independencia uno podría hacer de alguna manera gráfico diciendo independencia respecto de los poderes establecidos y de los poderes económicos. Pero a mí me gustaría pensar más en la expresión dependencia de la Constitución Nacional y de su supremacía. Estos jueces que ahora se golpean el pecho reclamando la independencia son los mismos que se doblegaron frente a los procesos de usurpación del poder político en nuestra historia institucional, juraron por normas que no eran la Constitución Nacional, postergaron la Constitución Nacional, y ahora cuando hay un proceso popular se rasgan vestiduras, se llenan la boca de la palabra independencia, pero lo cierto es que cuando era el momento institucional de acreditar esa independencia, fueron obsecuentes y encubridores de esos poderes dictatoriales y usurpativos.
última pregunta. El día de ayer se abrió el año judicial. No sé si pudo ver el discurso del doctor Donzetti. ¿Qué le pareció? Lo leí y para mí tiene dos errores conceptuales fundamentales. Hay afirmaciones muy buenas, claras, pero hay dos errores conceptuales. El primero, se dice el Poder Judicial no gobierna. La Constitución establece claramente que el gobierno federal está integrado por tres poderes y uno de ellos es el judicial. Decir que los jueces no gobiernan es como decía en su momento hace años el doctor Petraki, todavía ministro de la Corte, que decía que un juez que no supiera que hace política es como un cangrejo que no supiera que es un crustáceo. Bueno, entonces hacen política, sepan que gobiernan dentro del marco de sus incumbencias, es el primer error conceptual. El segundo, que me parece más peligroso, es el decir, abramos la administración a las mediaciones, a la resolución de los conflictos fuera de los jueces. No, la Constitución dice que al Poder Judicial, Corte Suprema y demás tribunales inferiores le corresponde conocer y decidir en todas las causas que versen sobre el punto. Entonces, esta privatización de la justicia, que es hacerla más onerosa, más inaccesible, obviamente no significa una justicia al lado del pueblo, significa una justicia al lado del poder económico.